Esta noche, el expositor de la palabra de Dios con el tema Babilonia está afuera es el doctor Edgardo Yurno. Él nació en Montevideo, Uruguay, en el año 1975, en el seno de una familia adventista. Creció en Buenos Aires y se formó en instituciones de la Iglesia Adventista. En el año 1998 percibe el llamado al ministerio y comienza sus estudios en la Universidad Adventista del Plata. Desde el año 2004 ha sido pastor en Uruguay, Mendoza, Rosario, Paraná y actualmente se desempeña en uno de los distritos de Libertador San Martín, Entre Ríos. Es el sexto pastor en su familia. Se graduó como licenciado en teología en el año 2005. Completó su maestría en esa especialidad en el año 2018 y actualmente cursa el doctorado en teología sistemática en su alma mater, la UAP. Está casado con Victoria Martínez desde 2001 y tienen 2 hijos varones, Franco de 15 años y Santiago de 12 años. Esta noche le damos una bienvenida al doctor Edgardo y le dejamos con ustedes para la presentación del tema Babilonia está afuera. Bienvenido, doctor. Dios me lo bendiga. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Un gusto saludarles. Yo soy Edgardo Yurno, pastor en Libertador San Martín, Argentina, también candidato doctoral aquí en nuestra Universidad Adventista del Plata. Y me da mucho gusto, a través de la gentil invitación del pastor Eric Jiménez, quien coordina el área de investigación en la Conferencia Central de California, conocerles y acompañarles en el día de hoy para compartir el seminario titulado Babilonia está afuera. ¿Y por qué ese título, Babilonia está afuera? Este seminario, queridos hermanos y amigos, consiste en una mirada global, sistemática, de todos los aspectos que tienen que ver con la disidencia en nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día. La Iglesia Adventista ha transitado unos 175 años de crecimiento progresivo y gradual en todas las facetas y periódicamente, sin embargo, sabemos bien que han surgido diferentes movimientos disidentes de mayor o menor envergadura que han amenazado las creencias, el liderazgo y particularmente han perturbado el enfoque misionero de la Iglesia. En este seminario me gustaría entonces dar una mirada general y global a este complejo problema de la disidencia que afecta a diferentes partes del mundo, Norteamérica, Sudamérica, Europa, Australia, en todos lados ha habido movimientos disidentes, y al finalizar vamos a ver algunas recomendaciones para el tratamiento de esta dificultad de carácter eclesiológico que tiene que ver justamente con la disidencia. Vamos a ir al bosquejo. ¿Cuáles son los temas que vamos a estar nosotros viendo en este seminario? Vamos a ver los antecedentes históricos, cómo fueron apareciendo desde el año 1860, un poco antes, en la Iglesia, los primeros disidentes, aspectos sociológicos, luego de ese panorama histórico, aspectos sociológicos de la disidencia, cómo es el perfil social del disidente en nuestra Iglesia, aspectos teológicos de este problema también, aspectos operativos, cómo funciona, cómo se organizan, cómo actúan los disidentes. Finalmente, los aspectos administrativos que tienen que ver con la forma como la Iglesia fue lidiando administrativamente con este conflicto de disidencia. Finalmente, vamos a ver algunas soluciones que puede haber para el tratamiento de este movimiento, de cualquier tipo de movimiento disidente, y finalmente vamos a ir a una conclusión final. Avanzamos entonces. Muy bien, vamos a ir entonces a los antecedentes históricos. ¿Cuándo surgió el primer movimiento disidente? ¿Cómo se fue desarrollando? Vamos a ver entonces a continuación que el primer movimiento, o los primeros disidentes y disidencias, fueron muy tempranos. De hecho, el movimiento minerita, luego del Gran Chasco, en 1844, poco tiempo después, se fue desmembrando y ya se vio atormentado por disidentes y sus seguidores. Varias cosas parecían en ese momento fomentar la fragmentación. En primer lugar, la insatisfacción con el liderazgo que hubiera al frente en ese momento. En segundo lugar,
alguna supuesta nueva luz, entre comillas, ¿verdad? Y en tercer lugar, problemas de egocentrismo y búsqueda de cargo, de protagonismo a veces, todo esto despertando dudas en cuanto a al sentido común y al equilibrio de las personas que participaran en este tipo de cuestiones. Avanzamos. El primer grupo o movimiento disidente que se estableció fue el Marion Party. El Marion Party fue protagonizado por H.S. Case y C.P. Russell, fueron ministros de Michigan en un primer momento, fueron los primeros desertores serios de las filas de los adventistas, quienes tuvieron un resentimiento contra los esposos White tan temprano como 1853. Acusaron a Elena White y su esposo de exaltar los testimonios más que la Biblia y de estar lucrando Jaime con la venta de Biblias, cosa que era perfectamente lícito porque sabemos bien que los primeros ministros eran de sostén propio. Y él se sostenía justamente parte colportando y parte con el trabajo de la predicación. Bueno, lo cierto es que este dúo de personas descontentas formó el grupo del Mensajero, el Marion Party, publicó la revista Messenger of Truth, en la cual promulgaron sus opiniones sobre las profecías del Apocalipsis, y tiempo después se les unieron otros dos descontentos como fueron B.F. Snook y W.H. Brinkerhoff, que dieron un nuevo impulso, y de este grupo se dio origen a la Iglesia de Dios del Séptimo Día, que hasta el día de hoy existe, ¿sí? La Iglesia de Dios del Séptimo Día. Avanzamos con otro caso también que fue en su momento resonante, que fue el caso de Moisés Hull. Una de las primeras desilusiones, golpes fuertes que tuvo la Iglesia fue el caso de Moses Hull, que fue un gran evangelista y un gran experto debatiente o debatidor, que a su reputación como orador elocuente atraía mucha gente, tenía gran habilidad, insisto, con los debates, y en cierto momento, en 1862, comenzó a desafiar espiritistas, y después de un debate muy áciago para él en Pompano, Michigan, hizo algunas concesiones que no debiera haber hecho, y empezó ahí a enredarse con el espiritismo a tal punto que apostató de la Iglesia, y en 1863 decidió dejar de predicar, y tiempo después empezó a escribir, según él, ya bajo la influencia de los espíritus. Fue un gran golpe realmente para la Iglesia en ese momento. Tiempo después, 1890, al comienzo de la década del 90, A.W. Stanton, un laico de Montana, se sintió desilusionado también con dirigentes y entonces comenzó a publicar un panfleto titulado The Lost Tribe. Sostenía que la Iglesia había llegado a ser Babilonia. Fue el primero en, acusar a la Iglesia de ser Babilonia y entonces a pedir a los verdaderos creyentes que dejaran la Iglesia y que entonces pudieran salir de la Iglesia que estaba ya en condición, según él, de Babilonia. Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva, por favor, que hace referencia allí a Stanton. Bueno, lo cierto es que en 1893 una serie de 4 artículos de Elena White, publicados en el Review, titulados claramente The Remnant Church Not Babylon, la Iglesia remanente no es Babilonia, frenaron este movimiento al admitir que la Iglesia tenía sus defectos, pero que no podía ser considerada como la Babilonia de la profecía. Ahora, algo interesante que me gustaría explicar. De 1860 a 1890 fueron 3 décadas prácticamente sin movimientos disidentes de importancia. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió eso? Y la respuesta que yo tengo, y que la estudié en mi tesis doctoral también, y creo que es una de las más adecuadas, es que cuando la Iglesia tuvo fuerte y consolidada su propia visión hermenéutica y el santuario como el sistema principal de conexión de las verdades principales, cuando la Iglesia más sólida estuvo en su parte hermenéutica, mejor se defendió contra los disidentes. En 1890 ya comienza a haber un giro, ¿no es cierto? El centro deja de ser el santuario, las profecías, comienza a haber una tendencia mayormente hacia lo evangélico, aunque el énfasis de la justificación por la fe tuvo su lugar y su importancia, pero pasó a ser poco a poco el centro, el eje, ¿no es cierto?, de la teología adventista, y entonces ahí empezaron a aparecer muchos cuestionamientos porque ya el eje había cambiado, y en ese momento en adelante vemos cómo se repite periódicamente, ya vamos a ver enseguida, más y más movimientos disidentes. Uno más, avancemos. Bueno, entonces en esta década del 90 fue una década muy complicada, primero porque Elena White estaba en Australia, había sido enviada allí,
quizá por, bueno, a algunos de sus adversarios subterráneos en Norteamérica. Lo cierto es que se generó un movimiento de carismatismo llamado la carne santificada entre 1899 y 1900, casi a la sombra de la sede central de Battle Creek. Hubo una de las tendencias doctrinales que empezaron a figurar allí, que fue el reavivamiento o el presunto reavivamiento posterior a 1888. Entonces eso empezó a haber buenos reavivamientos, pero también empezó a un oficio pentecostal en algunos otros lugares. Por ejemplo, A.F. Wallenberg ya comenzó allí a ejercer su influencia con algunos sermones en sus campestres. Él intensificó las expectativas por recibir el Espíritu Santo, una serie de sermones que dio hacia finales de 1897 a 1899, y motivado por estos sermones, S.S. Davis, un predicador de Indiana, entonces formó un equipo evangelizador o reavivador, o reavivalista, diría yo, que allí comenzó con su tarea de cierto carismatismo. Davis admiraba a los cristianos pentecostales por su fervor, por su espíritu, según él entendía. Comenzó con una música fuerte, golpeteo de manos, gritos, saltos, y el culto allí orientado para la recepción del Espíritu Santo. Los adoradores frecuentemente caían postrados y después de más celebración tumultuosa por parte de la congregación, algunos caían postrados y entonces ya decían pasar por la experiencia del jardín de Getsemaní. Y de ese momento en adelante, la carne quedaba Santa Australia, apuntó a los temas como si estuviera presente allí mismo en Indiana y los lugares que estaba visitando S.S. Davis con su equipo. Durante una reunión pública declaró que la carne santificada era antibíblica, que ese mensaje de purificación era desfavorable para el crecimiento de la iglesia, hacía juego al diablo, y este movimiento terminó cuando Donnell, Davis y otros más aceptaron el reproche, renunciaron a la Asociación de Indiana. Donnell fue trasladado a otro campo, pero Davis se jubiló y luego, bueno, pasó a ser ministro de otra denominación. Seguimos con un trío ahora que se desarrolló contra la iglesia, un trío famoso e importante, como si no fuera demasiado peligroso ya, disidentes que iban de a uno, ahora vinieron tres juntos. El abandono de la iglesia más conocido fue el de John Harvey Kellogg en la primera parte del siglo XX, y su defección entonces fue un golpe duro para la denominación, pero también lo acompañaron poco tiempo después Jones y Wagner, los mensajeros de 1888, que habían hecho mucho para equilibrar la teología de la iglesia, dándole mayor espíritu cristocéntrico, pero también en su momento la descalibraron de su verdadero eje, de su verdadero centro hermenéutico que, insisto, en la iglesia adventista es y debe ser el santuario. Ahora, ellos albergaron ideas contra la organización, fueron muy atacados, quedaron dolidos por algunos de esos ataques, se acercaron a Kellogg, y entonces empezaron a coquetear con ideas panteístas que Kellogg ya había desarrollado muy bien en sus libros o en sus artículos. Jones continuó defendiendo la libertad religiosa, aún luego de ser separado de la iglesia, colaboró con la iglesia, pero ya desde otra denominación. Wagner, no obstante, atacó menos la iglesia que Jones, pero sí en su vida particular apostató completamente de los principios de la fe. A todo esto, George Knight concluye muy bien que, como se ve, ¿no es cierto?, hasta aquí el fin del siglo XIX y principio del siglo XX fue muy efervescente. Y dice Knight que en proporción al tamaño de la iglesia, el adventismo en la primera década del siglo XX tuvo más elementos disidentes que los que había tenido en todo momento de la historia. ¿Por qué tanta disidencia en ese momento? Era un momento de clave para la iglesia, un momento de reorganización, que la iglesia estaba pasando a ser de una iglesia nacional de un país a una iglesia mundial, de extensión mundial. En ese momento, entonces, estas autoridades impidieron, no impidieron, mejor dicho, que se reorganizara y que la iglesia siguiera extendiéndose a todo el mundo pese a este tipo de hostilidades que aparecían, ¿sí? Y entonces, a poco de comenzar el siglo XX, viene y ya se su obra, que era hasta ese momento subterránea, comienza a emerger la obra o los pensamientos de A.F. Wallenberg. Con sus sermones había inspirado el movimiento de la carne santificada, propuso que Daniel 8:14 se había cumplido con la ascensión de Cristo, ni más ni menos, y entonces, tiempo después de eso, fue
separado de la iglesia. Cuando fue separado de la iglesia, él no se aportó completamente a otra denominación, como había hecho Jones o como había hecho el mismo Cartwright, que ya vimos enseguida, sino que empezó a publicar la revista de Gathering, ¿cierto? El llamado a reunir, ¿no es cierto? O el llamado de reunión, y bueno, siguió exhortando a los adventistas a aceptar sus ideas. Y ahí él puso el modus operandi para muchos que luego vinieron para intentar convertir a los adventistas y predicar más hacia adentro que hacia afuera, como debe predicar la iglesia, compartiendo el evangelio al que no conoce ni al Señor ni al mensaje. Después de Wallenberg, vamos a ver cómo otro protagonista se apareció al incidente. ¿Qué le parece el caso de Conradi? ¿No es cierto? Ludwig Conradi estaba al frente de la iglesia en Europa cuando estalló la Primera Guerra Mundial, con la plena responsabilidad de los adventistas europeos sobre sus hombros. Al saber que el ejército austrohúngaro había ejecutado jóvenes nazarenos por rechazar el servicio militar, Conradi se enfrentó con ese espectro, ¿no es cierto?, de ser demasiado rígido y que se destruyera toda la obra del adventismo en Europa que él tanto había luchado por establecer. Se sintió entonces presionado por ese temor y comprometió la posición tradicional de objeción de conciencia sostenida por la Iglesia. Al hacer eso, fracturó la Iglesia. Permitió a los adventistas portar armas, servir en el ejército, incluso los sábados. Esto provocó una gran división que fracturó la Iglesia internamente. A causa de esto, Conradi fue trasladado a la Acción General como secretario de campo. L.H. Christian pasa a tomar su lugar, pero lógicamente esto no agradó a Conradi, que luego al volver a Europa ya empieza a manifestar sus ideas contra el santuario, contra Elena de White, y creo yo que de alguna manera también él había abrazado esperanzas de ser el sucesor de Daniels como presidente de la Iglesia Mundial. El tiempo pasaba y eso no sucedía, y luego al sentirse rebajado de su condición de presidente de división, bueno, eso ya despertó su rencor y pasó entonces a ser un enemigo de la iglesia. Incluso acá en Sudamérica, cerca de donde yo trabajo, en Entre Ríos, él vino a visitar alemanes que estaban estableciéndose aquí, y hasta el día de hoy en algunos de esos lugares, no lejos de este lugar mío de trabajo, se siguen viendo las semillas de lo que Ludwig Conradi sembró contra la iglesia y especialmente contra el ministerio profético de Elena de White. Vamos ahora al caso de Margaret Rowe. Margaret Rowe. Ella fue una supuesta sucesora o pretendida sucesora de Elena de White. Un año después de la muerte de Elena de White, en Los Ángeles, anunció que Dios le había dado un don especial y entonces ella sentía la responsabilidad de iniciar grupos de oración para reformar la denominación. Primero los dirigentes de la iglesia adoptaron una actitud cautelosa acerca de ella. Teníamos más o menos 40 años de edad. Había sido adventista solamente por 4 años. Su esposo no era adventista. En 1917 Arthur Daniels sugiere que los hermanos se abstuvieran de emitir un juicio respecto de ella. Manda una comisión de pastores experimentados como Evans, Willie White y Andros para entrevistarla. Ellos llegan a la conclusión de que, aunque sus escritos eran similares a los de Elena de White, no ofrecía evidencia convincente de su llamamiento profético. Y tiempo después hubo ciertos fraudes financieros y herejías que la delataron y dejaron ver sus frutos verdaderos, que eran frutos no de una mensajera, sino de todo lo contrario. 1930 hasta 1950 los adventistas davidianos aparecen y se popularizan como la vara del pastor, de Shepherd's Row. Actuaron como un retoño de la iglesia adventista, un grupo que sigue las enseñanzas de Víctor Joseph, un inmigrante búlgaro que llega a Estados Unidos y se traslada al sur de California. En 1935 Joseph y 11 seguidores se mudaron de California a Waco, Texas, para establecer una colonia llamada la Colonia del Monte Carmelo, en la cual enseñaban que iban a haber allí 144.000 sellados que podían reunirse a fin de prepararse luego para su traslado a Palestina. Joseph aceptaba el diezmo, otras donaciones para sostener su causa, y aunque no rechazaba los escritos de Elena de White y el punto de vista adventista sobre el santuario, y estas doctrinas que retenía, hacían confundir como que él era realmente adventista, pero en la parte organizativa era
un grupo completamente aparte, ¿sí? Este grupo se disuelve esta asociación davidiana y abre las puertas en una lucha religiosa y administrativa para ver quién tomaba el control de este grupo, que finalmente cae bajo el mando de Vernon Howell, un joven adventista que había sido borrado de la iglesia. Poco después de ganar el poder, cambia legalmente su nombre a David Koresh, pero esta persona desquiciada, bueno, empieza a introducir en ese grupo cualquier tipo de malas costumbres, hasta que finalmente sabemos bien, 23 de febrero del año 1993, agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego sorprenden y irrumpen en ese establecimiento del Monte Carmelo, y entonces en un gran tiroteo de conflagración termina este movimiento nefasto que fue el movimiento de la vara del pastor y los davidianos. Uno más de estos disidentes fue el caso de Robert Brisby. Uno de los movimientos más problemáticos que emergió en el seno de la iglesia fue este de Robert Brisby, que fue un estudiante de teología australiano, que al comenzar con sus actividades, ¿no es cierto?, allí en Avondale, encontró materiales que lo vincularon con las enseñanzas de John C. Waggoner. Él intentó darle nuevamente el auge a estas enseñanzas. Sus estudios impulsaron una carrera completamente dedicada a promover esos puntos de vista que luego generó o derivó en un nuevo tipo de perfeccionismo. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, un cuadro que de alguna manera nos explica los diferentes movimientos, los años y sus protagonistas, qué ataque ellos desarrollaron contra la iglesia y cuál fue la consecuencia o en qué terminaron esos movimientos. Como vimos hasta aquí, el Marion Party terminó en divisiones y especulaciones exegéticas. También en el surgimiento de la Iglesia de Dios del Séptimo Día. Kellogg, con sus ideas panteístas, ¿no es cierto?, terminó quedándose con el sanatorio. Ballinger, Davis y Donnell, con el movimiento de la carne santa, el carismatismo, renunciaron también a la iglesia y a las enseñanzas adventistas principales. Margaret Rowan, presunta sucesora de Elena de White, terminó en fraude y en intento de asesinato. El movimiento de reforma se escindió como iglesia adventista de la reforma. Robert Brisby, con su perfeccionismo, bueno, fundó, ¿no es cierto?, o también dio material para la iglesia Brisby, perdón, rechaza el sábado y finalmente su fe en el don profético. O sea, los frutos de cada movimiento fueron finalmente rechazo. Surgen como movimientos de supuesta reforma, pero finalmente son abiertos apóstatas. Pasan de ser los que quieren reformar la iglesia a que el desarrollo de sus consecuencias, de sus enseñanzas, salen y se separan y se apartan de la iglesia. Desmond Ford ataca el santuario y, bueno, luego de su cancelación de credenciales ministeriales, termina predicando temas mayormente de carácter evangélico. Walter Rey, con su acusación de plagio de Elena de White, bueno, él termina justamente negando el don de profecía, pero los estudios posteriores a Walter Rey, entonces consolidaron mucho más y profundizaron mucho más el aspecto de estudios sobre inspiración y revelación. Muy bien. Ahora, como verán ustedes, hasta aquí no hablé de Dudley Cartwright. ¿Por qué no hablé de Dudley Cartwright? ¿Será que me lo olvidé o que fue muy relevante? Por supuesto que no. Él es el verdadero padre de la disidencia moderna, según Alberto Tim. El daño de Cartwright, sin embargo, excedió la propia existencia del mismo Cartwright, porque las raíces hermenéuticas de las críticas a Elena de White se pueden encontrar aún hoy en los escritos antiadventistas. Él, después de muchas idas y vueltas en la denominación de ir y volver, finalmente se aparta por completo en 1887, y de ahí en adelante dedica más o menos 32 años a la tarea de criticar a los adventistas y a las enseñanzas adventistas, incluyendo el ministerio profético de Elena de White. Él sistematizó las críticas previamente formuladas, concibió nuevas críticas y anticipó casi todas las cuestiones que se fueron levantando luego en el futuro. Él pasó de ser un gran evangelista adventista a ser un gran evangelista antiadventista, en el sentido de proveer material para aquellos que atacaran la iglesia adventista. Como dice un refrán en mi país, no hay peor cuña que la del mismo palo, ¿no es cierto? O sea que a veces lo peor viene de del propio grupo de uno. No obstante esto, muchos autores adventistas respondieron muy bien a las acusaciones de Cartwright
y muchos críticos después de Cartwright, tanto ex conversos como no conversos, siguieron por ese camino de Cartwright, ¿no? Así que de alguna manera podemos decir que fue el padre de la disidencia moderna. Ahora, luego de este panorama amplio que vimos sobre la parte histórica de la disidencia, vamos a los aspectos sociológicos de este problema de la disidencia. ¿Cuál es el perfil de las personas disidentes? Vamos a avanzar entonces allí y vamos a ver los aspectos que tienen que ver con la sociología de los disidentes. ¿Cuál es el perfil de ellos? ¿Son todas personas diferentes o tienen algún tipo de parecido? Bueno, avancemos una más, por favor. El perfil de los críticos. ¿Cuál es? Bueno, muchos de ellos han denotado desequilibrio emocional. Muchos críticos de la iglesia parecen afectados, algo así como un trastorno de carácter obsesivo-compulsivo. El comportamiento de ellos se caracteriza por un fuerte impulso obsesivo a la agresividad con todos los que están en desacuerdo con ellos. Todo el que se opone no piensa como ellos, ya pasa a ser el peor enemigo. Algunos de ellos manifiestan frustraciones personales en su vida particular y entonces, por el afán de cierto reconocimiento, cuando no ocupan ese cargo central o ese lugar central que ellos quieren o aspiran a tener, entonces quedan muy desairados, muy desanimados. Algunos tienen problemas morales y familiares que intentan tapar con un exceso de celo o un exceso de fanatismo. A veces no tiene una familia estable, sólida, y esa persona entonces tiende a ejercer una influencia desestabilizadora donde esté. Algunos también han tenido dificultades financieras o han tenido un manejo deshonesto de sus propias finanzas, y en muchos casos esas personas incurren en fidelidad con los diezmos y con las ofrendas, que como mayordomos de Dios, o con el manejo de diezmos y ofrendas que el propio grupo disidente le dan a su cargo, ¿sí? Algunos tienen problemas de autoestima, manifiestan problemas de baja estima personal, otros problemas de egocentrismo, como dije antes, y mayormente problemas de individualismo e independencia, ¿sí? El egocentrismo de los críticos genera una postura de carácter individual o independiente que termina por distanciarnos de la iglesia, que como sabemos es un cuerpo espiritual, un cuerpo colectivo. Eso es la iglesia. Para ellos la libertad de pensamiento individual es mucho más importante que el consejo. Lo que yo pienso, mis ideas son las iluminadas, y el consejo de los hermanos, aunque sea mayoritario, ellos están en el error y tengo yo que salvarlos o que rescatarlos. Otra característica de este perfil es el espíritu acusador que ellos tienen. Normalmente no se contenta con discutir ideas o conceptos, sino que para conseguir su espacio necesitan acusar y rotular negativamente a las personas y también a generalizar. Todo lo que ven malo de acá o de allá, puntualmente acá y allá, lo generalizan como que tiene que ver con todo en todos lados. Podríamos decir que son como amalecitas modernos, ¿sí? Tal como los amalecitas emparentados con Israel aprovecharon su debilidad para causar bajas y más indefensos, hoy, bueno, muchos de estos amalecitas modernos disponen de bastantes medios tecnológicos para diseminar sus ideas, y en su intento de atomizar la iglesia conducen al pluralismo, que a su vez lleva al relativismo, etc., ¿no? Así la iglesia, bueno, si fuera por ello sería completamente ingobernable, pero ya sabemos bien que la palabra de Dios dice que el amor no se goza de la injusticia. Ahora, ¿cuáles son las fases de la disidencia? Vamos a ver estas fases, porque nadie es de un día para otro disidente. Vimos el caso de Cartwright, de gran evangelista, no fue disidente de un día para otro. O Ludwig Conrad no pasó de ser un día presidente de una división y el otro día pasó a ser un crítico. O Kellogg no pasó de un día de ser, ¿no es cierto?, la autoridad máxima en la parte médica adventista, el otro día ser un apóstata. Hay un proceso, hay fases de la disidencia que se van viendo especialmente en los tiempos modernos. En la primera fase, el disidente presiona al pastor, por ejemplo, si hubiera un disidente en tu iglesia, en mi iglesia, presiona al pastor para predicar sermones que sacudan a los miembros indiferentes y mundanos. Y luego se presiona a la junta y los dirigentes para que apliquen esas normas y pongan en disciplina a los miembros mundanos, ¿sí? Un celo excesivo. Luego se generan fricciones y disputas justamente porque esto no es así, porque no se predica el mensaje que el disidente o que este hermano quiere promover.
Cuando no es reelecto en algún cargo, entonces eso provoca una división en la iglesia, empieza el espíritu de crítica, de intolerancia, se condena a la iglesia, hay como una especie de superioridad espiritual que esta persona siente, empiezan a publicar videos de predicadores que sí están predicando el mensaje verdadero según este hermano, y se siente fascinado con estos grandes, o para él grandes predicadores que sí predican la luz o el mensaje para este tiempo, según ellos piensan. Esto conduce a una fase intermedia de celo misionero, ¿sí? Empieza a repartirse material que tiene que ver con estas ideas, con este enfoque de estas ideas. Estos estudios se encienden el celo por sacar de Babilonia los que están justamente en la iglesia, como si la iglesia fuera Babilonia, como si Babilonia estuviera dentro y no afuera. Se olvida de salvar entonces a las almas que perecen en el mundo, y él invierte su dinero para comprar material, entonces hacer, sembrar con material propio de sus propias ideas o de las ideas que él abriga dentro de la iglesia. Y después empieza a enviar sus recursos o, digamos, sus ofrendas para apoyar este tipo de ministerio. La fase final de la disidencia conduce finalmente a la separación y la apostasía. Hasta ese momento la iglesia tolera, espera, dialoga, pero por la actitud belicosa y rebelde la iglesia tiene que llamar la atención. Cuando llama la atención y hay una respuesta negativa, en ese caso entonces, como pasa como ha pasado muchas veces, luego de dar los pasos bíblicos, puede haber entonces una separación de la iglesia y en ese momento puede suceder varias cosas. Cuando hay una separación de la iglesia, puede descubrir que, bueno, que ni siquiera él mismo puede vivir a la altura de sus grandes o altísimos parámetros, se frustra, deja todo, abandona la religión y se convierte en un peor mundano de lo que antes acusaba, ¿sí? O puede regresar a la iglesia, aceptar la disciplina, someterse y entonces volver a empezar. De una u otra forma, su ruina espiritual es evidente, sea porque dejó todo y se cansó hasta de su propio fanatismo, o porque vuelve, ¿no es cierto?, ya muy golpeado por su fracaso a la iglesia. Pero, bueno, Dios puede obrar y puede restaurar a estos hermanos que aún sinceramente han sido, se han apartado y han vuelto al camino. Tengo parientes cercanos que han pasado por esta experiencia y han vuelto muy, muy bien. La gracia de Dios restaura. Puedo afirmar y puedo dar fe que sí. Vamos ahora a los aspectos teológicos de la disidencia. Aspectos teológicos de la disidencia. Y acá voy a citar el testimonio del doctor Fernando Canale, ¿sí? Que él recuerda su testimonio que en 1979, mientras ingresaba a la Universidad de Andrews, persiguió que había profesores y pastores adventistas que sostenían y enseñaban doctrinas contrarias a las enseñanzas de la Biblia, tales como negar la divinidad de Cristo, la muerte vicaria de Cristo por los pecados, existencia del santuario, las afirmaciones propias de la doctrina de la evolución. Él se sorprendió, dice Canale, cuando llega y tiene contacto con estas ideas. Pero unos 15 años más tarde, estudiando el tema, él se da cuenta y comienza a entender que no se trataba de disidentes aislados, sino que eran sectores dentro de la misma iglesia, de nuestra propia iglesia, que con el paso del tiempo habían adoptado sistemas teológicos derivados de la mente protestante, que, como dije antes, vienen a causa de que por el año 1895 hasta principios del siglo XX, la iglesia fue poco a poco cambiando su centro teológico de ser santuario, según dice Canale, hacia la justificación por la fe, lo cual también dice muy bien en su tesis el doctor Roy Graff. ¿Sí? Empieza a haber un cambio de eje y entonces ahí empieza a haber mucho menos defensa para la aparición de disidencias, porque el sistema teológico, la fortaleza teológica adventista, hermenéutica propia, empieza a debilitarse y ahí surge poco a poco la disidencia. Debido a que estos sectores teológicos empiezan a emerger, todavía no están claramente definidos u organizados, ¿no es cierto? Ve Canale aquí que hay diferentes escuelas de pensamiento dentro de la iglesia: la evangélica, la modernista, la histórica y la bíblica. ¿Sí? 4 áreas, 4 escuelas de pensamiento. De izquierda a derecha podemos verlas. Si fuera de izquierda a derecha es la modernista, la evangélica, la bíblica, que es el centro, y la histórica, que es, por así decirlo, ¿no es cierto?, la que más representa a los
ministerios independientes del día de hoy. Al desarrollar el proyecto teológico de los pioneros en forma parcial y superficialmente, dice Canale que la teología y el ministerio crean un vado teológico que conduce a una relación simbiótica con el protestantismo. Y dice él, Babilonia nos influye por medio del protestantismo, así que acá hay un peligro. ¿Babilonia está fuera? Claro que sí, pero nos influye por medio del protestantismo. Por eso tenemos que saber que la iglesia no es Babilonia, pero puede ser influida por Babilonia a través del protestantismo, a través de ideas evangélicas que, como los evangélicos son más parecidos que los católicos y son más supuestamente cercanos a la Biblia, influyen más a la iglesia que de lo que pensamos. Esta relación de protestantización del ministerio, de secularización del estilo de vida, de la adoración, del adventismo, bueno, hace que la iglesia se debilite teológicamente y eso favorece la aparición de disidencias, ¿sí? Debido a que la unidad teológica es una condición muy necesaria para fortalecer la unidad en la identidad de la iglesia, alcanzar la unidad de la fe, promover la misión con fuerza. Esta tarea es muy importante para seguir fortaleciendo. Ahora, también aparecieron ideas sobre que hay un remanente dentro del remanente, ¿sí? Somos el remanente, claro, pero hay un remanente dentro del remanente. Esto lo vino diciendo Ronald Spear, que formó parte del ministerio, pero luego de jubilado pasó a ser parte de un ministerio independiente llamado Hope, que conocemos bien, Hope Internacional. En el tiempo final solo habrá unos pocos fieles adventistas dentro de la iglesia, sostienen ellos. Esta actitud crítica y la adherencia a la teología de la última generación, que comenzó con Andreasen por mitad del siglo XX, lleva a la conclusión de decir que hay un remanente dentro del remanente. ¿Hay tal cosa como un remanente dentro del remanente? Bueno, vamos a ver quizás atrás de esta diapositiva, a ver si retrocedemos atrás, si retrocedemos un segundito, vamos entonces al cuadro. A mi Rodor sostiene en cuanto a esto que la unidad denominacional es crucial para los adventistas y su concepto básico de identidad como remanente bíblico. Por eso señala que los ministerios independientes han confundido reforma con independencia. ¿Que la iglesia necesita reforma? Claro que sí, pero eso nos puede llevar a la independencia. Explica Amin Rodor, que la apostasía de la iglesia cristiana, que ante la apostasía de la iglesia cristiana, la dinámica divina fue la de suscitar un movimiento y así otro con el tiempo, pero que no es así con la iglesia adventista, que es el último remanente, el remanente del tiempo del fin. No habrá otro después que nos suceda. La Odisea es la última iglesia de la secuencia. No hay otra después de la Odisea. Muy bien, por su parte, Alberto Tim dice que los ministerios independientes presentan serias implicaciones en lo eclesiológico, escatológico y misiológico. En cuanto al eclesiológico, tratan de eliminar el concepto de remanente y aplicarlo a sus propios ministerios, como que nosotros somos el verdadero remanente. Lo escatológico contradice las declaraciones de Ellen White sobre el proceso del zarandeo y que los impíos dejarán la iglesia mientras los santos permanecerán en ella. Ellos quieren que ya mismo hace un zarandeo presente y ahora y no al fin del tiempo. En cuanto a lo misionero o misionológico, socavan los planes de la iglesia, recogen feligreses, ¿no es cierto?, y recursos de los feligreses para sus propios proyectos. Vamos entonces allí a el cuadro, ¿no es cierto?, que estábamos viendo recién. Hay un autor de carácter ofensivo que fue John Lindsay, que afirmó que el término remanente designa a la iglesia adventista solo un remanente de ese remanente será salvo, lo cual fue defendido o rebatido por Clifford Goldstein, quien dijo que un remanente dentro del remanente es un concepto importante en la autocomprensión que los adventistas tienen de sí mismos. O sea, es un concepto nocivo en cuanto a esto y señalan que entonces es una idea errada y equivocada. Ron Spear, como dije antes, tiene una idea similar y la organización ha respondido que los ministerios independientes, que se consideran a sí mismos remanentes y no actúan con la armonía que tiene que tener todo ministerio de apoyo, como los ministerios verdaderos de apoyo ejercen con la iglesia, entonces pasan a ser una especie de ataque
o de parásito contra la verdadera obra que tiene que hacer la Iglesia. Los ministerios independientes constituyen un ataque a la unidad de la Iglesia y las características de la Apocalipsis 12:17, 19:10 y 14:12 no se aplican a otra institución fuera de la Iglesia adventista. ¿Sí? Allí tenemos los 3 pasajes, 12:17, Apocalipsis 19:10, 14:12, que ejemplifican que la Iglesia verdadera del fin, la última Iglesia, aunque débil e imperfecta, es la Odisea, pero no hay otra después de ella. Muy bien. Avanzamos entonces. Los disidentes pretenden una separación entre justos e impíos, entre fieles e infieles, entre fervorosos y tibios, una separación prematura e indebida. Desde el diálogo teológico se reconoce con honestidad que la Iglesia es la Odisea, pero la Iglesia nunca ha pretendido absoluta pureza, sino que busca la solución en el reavivamiento, ¿sí? Sin embargo, se afirma que la Iglesia es la Iglesia verdadera del fin, la Iglesia remanente de Dios y plan de Dios es el zarandeo que purificará la Iglesia, la Iglesia que es militante para que pase a ser triunfante. Ahora, separar a la Iglesia en fieles e infieles por parte nuestra, diciendo nosotros, o cualquiera de nosotros, según estos parámetros, quién es y quién no es, quién es fiel y quién no, es prematuro y es indebido. Ahora, la teología perfeccionista, la teología de la última generación de Andreasen, dio mucho caldo de cultivo a estas ideas. Andreasen tuvo un gran conflicto desde mediados del siglo XX con la publicación del libro Question on Doctrines, por la década del 50, tuvo sus propias controversias con la administración, tuvo un tiempo sin credenciales, al final de sus días, poco antes de morir, se reconcilió, pero que en términos personales él murió reconciliado, sus ideas siguieron dividiendo. Y eso nos habla de algo muy importante. A veces los hombres pasan, pero las ideas quedan. Y las ideas no se matan. Los hombres morimos, pero las ideas a veces no mueren. Y siguen causando daño o siguen causando bendición después de nuestra vida. Es importante entonces poder ser una influencia de vida y no una influencia nefasta luego de haber pasado al descanso. Ahora, otro planteo que hacen muchos disidentes es si hay apostasía en la Iglesia o fuera de la Iglesia. Vamos al siguiente entonces, apostasía. ¿Cómo es la apostasía? El siguiente también, por favor. ¿Es apostasía de la Iglesia o apostasía en la Iglesia? Porque hay una diferencia entre una idea y otra. El problema de la disidencia incluye su crítica destructiva a la Iglesia y a su liderazgo, a quienes declara en apostasía su espíritu de independencia de la estructura, de la organización, sus esfuerzos por captar recursos de miembros que no están satisfechos de la Iglesia, nos hacen ver que detrás de esto está el concepto de que la Iglesia ha caído por completo en la apostasía. La Iglesia entera está en la apostasía, no que la Iglesia tiene personas que dentro de su seno están en la apostasía. El origen de la Iglesia es Dios, quien la llama, que la convoca en Cristo. La Iglesia no es perfecta, nunca fue perfecta. La Iglesia no es el reino de Dios vendrá con Cristo, pero hay que diferenciar entre la apostasía dentro de la Iglesia y la apostasía absoluta de la Iglesia. La comunidad de creyentes es el cuerpo de Cristo en este mundo. ¿Qué decir sobre la disidencia y la libertad académica? Los que son profesores o se preparan para ser profesores, ¿sí? ¿Será que toda disidencia viene de elementos que no han estudiado o que tienen poca información o poca formación? ¿O a veces viene la disidencia de las mismas aulas? En el concilio anual del 11 de octubre de 1983 se discutió el concepto de libertad académica por las instituciones adventistas. ¿Hasta qué punto el investigador adventista, el profesor adventista puede investigar sin ser perseguido por ello? ¿Y hasta qué punto esa investigación resultará leal a la Iglesia? En ese mismo documento donde se estudió el tema, se emitió los alcances y la forma de actuar frente a esta disidencia, y se establece que la Iglesia reconoce que todos los obreros tienen que estudiar la Biblia, tienen que predicar la verdad y afianzarse en ella y buscar la verdad e investigarla, pero se deja constancia allí que en ocasiones la verdad que se exponga no concordará en primera instancia con lo que el cuerpo percibe, y si eso pasa, entonces el cuerpo del creyente tiene que estudiar, tiene que aconsejar
porque si Dios tiene una verdad para su pueblo, la va a revelar a todos y no a uno u otros iluminados por acá y por allá. La iglesia requiere tiempo para responsablemente estudiar y reflexionar en lo que puede ser una nueva verdad o no, o la idea nomás de una persona con un cierto punto de vista. Por ejemplo, la controversia con Desmond Ford puso en el tapete este dilema entre disidencia y libertad académica. En 1980 causó justamente esta gran controversia que la Nación General ponga en marcha la Comisión de Estudio de Daniel y Apocalipsis, que revisó las enseñanzas, produjo libros, nuevos estudios muy buenos, y esta comisión fue amplia en su alcance y hizo preguntas suscitadas justamente o respondió preguntas suscitadas por Ford y también hizo preguntas a Desmond Ford. Dichas preguntas y el asunto en general continuaron siendo de interés por los miembros de la Iglesia y se siguieron estudiando tiempo después. Pero cuando la libertad académica pasa a ser ya disidencia, entonces allí la Iglesia tiene derecho a tomar un camino diferente de la persona que ocupa ya un rol destructivo hacia la estructura de la Iglesia, la organización y fundamentalmente hacia la misión de la Iglesia. Vayamos ahora a los aspectos operativos de la disidencia. ¿Cómo obran, cómo actúan los disidentes? ¿Cuál es el modus operandi de los disidentes? ¿Será que cada cual actúa diferente o hay una misma procedencia, un mismo recorrido que unos y otros desarrollamos? Vamos a ir a la siguiente diapositiva y avanzamos entonces, ¿sí? Vamos a ver cuál es el modus operandi de ellos. Primero, la pretendida demostración de profundo conocimiento de la Biblia y de nada de Juan, ¿sí? Como ellos no sabe nadie nada. Después, la difamación del liderazgo de la Iglesia. Viene después la postura de salvador de la Iglesia. Después viene el síndrome de mártir porque la Iglesia no sigue lo que yo pienso. Luego viene un discurso autobiográfico, ¿sí? De lo que yo supongo, lo que yo creo que tiene que ser el camino a seguir. Puede venir luego la división de las iglesias entre los que están pro o anti, con el mensaje que se predica por esa persona o contra ese mismo mensaje, ¿sí? o ese punto de vista. Luego viene un problema de pugna por los recursos. ¿Cómo se financia? La disidencia esconde una motivación económica. Se alega que la mayoría de los adventistas no conocen ni predican el mensaje para este tiempo, para que los diezmos sean encausados hacia quienes sí están predicando el mensaje y sí son los únicos fieles custodios del mensaje, ¿no? Así que el punto principal es, ¿se está predicando? No. Entonces, como no se está predicando, que nos apoyen a los que sí estamos predicando, ¿no? Una pugna por recursos, básicamente. Ahora, en cuanto a la tecnología y a la disidencia, vamos a ver entonces la siguiente diapositiva. Vemos así, ¿no es cierto?, que las nuevas tecnologías que hoy tenemos han facilitado que muchos grupos disidentes se multipliquen, aparezcan, tengan visibilidad, pero en contraste hay otros ministerios que en lugar de llevar el evangelio al mundo, ahora piensan que hay que predicar a los que ya están predicados y volver a convertir a los que ya estaban convertidos. Son súper críticos, acusadores, piensan que su misión es reprender la falta de la iglesia o de los dirigentes de la iglesia o de las instituciones de la iglesia. Y entonces, si no hubiera otra cosa como la iglesia adventista, estos ministerios no existirían porque son subsidiarios de una iglesia que sí está avanzando, con efectos, con errores, pero está avanzando, y entonces son lastre de la iglesia que sí quiere desarrollar su obra y su misión. Siempre se presentan, no obstante, como adventistas leales a la iglesia, ¿no? Vamos a ver cómo se los aborda administrativamente, cómo en la iglesia, entonces, los aspectos administrativos de este asunto. La Acción General siempre ha manifestado su simpatía y su apoyo para los ministerios de apoyo de la Iglesia, que hay muchos y hacen una tarea hermosa que la misma Iglesia muchas veces no puede realizar. Se ha declarado que todos los miembros, líderes y organizaciones que contribuyen al apresuramiento del regreso del Señor debieran ser apoyados y fortalecidos, porque esto alivia la obra de la organización y está la organización dispuesta a respetar la autonomía y el proyecto que estos ministerios tengan. Por ejemplo, Maranatha, que desarrolla diferentes proyectos de construcción en todo el mundo, son muy, muy valorados, o entiendo que en Estados Unidos, ¿no es cierto?, ASI Service, ¿no es cierto?, si no recuerdo mal, también es un ministerio claramente de apoyo. En cuanto a ministerios independientes, que son así llamados ministerios de reforma, porque quieren reformar a la iglesia más que de alcance,
a otros que no están alcanzados. La iglesia, cierto, que siempre necesita reforma y renovación y restauración, es algo, un proceso continuo. Pero la iglesia mundial ha entendido que estos reformadores, supuestos reformadores, a veces se vuelven tan obsesionados con unos pocos puntos que creen que es el mensaje completo, y entonces en caso de que la iglesia no acepte inmediatamente estos mensajes, eso lo ven como una señal de apostasía completa, ¿no? La cantidad de grupos o individuos sienten la carga porque se predique esto. Por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no es cierto? Sobre la divinidad de Cristo, y hacen de eso todo un punto absoluto, como que el Evangelio pasa a ser todo, ¿no? Ese punto particular. ¿Qué es lo que diferencia si hay un ministerio fiel o un ministerio nocivo para la iglesia? Es una cuestión principalmente de actitud. Afirmar que la mayoría del adventismo no entiende el mensaje de los tres ángeles y la purificación del santuario, la implicación es que, bueno, el grupo que publica esos puntos de vista, entonces tiene un entendimiento superior, una teología superior y una calidad superior. También acá hay una cuestión de método, porque aunque el énfasis está sobre el tratamiento encontrado en los mensajes, ¿no es cierto? El método de expresarlo, ¿no es cierto? El método de expresar estas ideas es inapropiado y deriva muchas veces en crítica y a veces en división en la iglesia. También hay un problema de distorsionada comprensión de naturaleza de la iglesia, ¿no? Problema de completa distorsión en el sentido de que para estos grupos la iglesia está compuesta por un sistema de administración y los ministerios particulares que son llamados divinamente tienen que estar exentos de acatar las decisiones de la iglesia, no pueden formar parte de la planificación de la iglesia, y entonces ellos tienen que ser una iglesia dentro de otra iglesia, o una iglesia paralela a la misma iglesia pero con vinculación, no una sola cosa. Y esto hace entonces que tengan a veces su propio voto bautismal, que representan los énfasis teológicos de ese grupo, o su propio alfolí, su propia organización para los recursos de la iglesia, sus reuniones paralelas, sus propios campestres o campamentos o congresos paralelos, tengan sus propias instituciones paralelas, en fin, una iglesia al lado de otra iglesia o dentro de otra iglesia. ¿Qué les parece? Vamos a ir a las soluciones. Hay soluciones posibles para un problema tan amplio que vimos ya, y aspectos históricos, aspectos teológicos, sociológicos, operativos. ¿Hay posibles soluciones para todo esto? Bueno, esta es una época de pluralidad porque el posmodernismo tiende a la pluralidad, ¿no es cierto? El antagonismo es como una enfermedad virulenta en el cuerpo no puede a veces considerar que un ataque contra una sola parte es una amenaza inconsecuente que no requiere ninguna respuesta por las otras partes. El antagonismo amenaza no solamente un órgano aislado, así, ¿no es cierto?, sino también al organismo entero, a todo el cuerpo entero, que tiene que luchar contra todo esto. Ahora, ¿hay una iglesia visible? Claro que sí. ¿Hay una iglesia invisible? Por supuesto que también hay una iglesia invisible. La iglesia visible es visible porque es una organización reconocible, con un sistema de orden bien definido, capaz de conceder o negar la feligresía en su seno. Dicha iglesia, como la que pertenecemos, tiene un liderazgo que lleva a cabo una misión obvia, lleva un nombre para que el mundo la identifique, es visible porque está compuesta por elementos positivos y no tan positivos también. Una persona sabemos que no se salva por una feligresía, en una iglesia visible, en nuestra iglesia tampoco, pero en un sagrado privilegio que uno tiene, que es pertenecer a esta iglesia, porque este cuerpo es depositario del mensaje y de la consideración de Dios también. La iglesia también tiene gente en la iglesia invisible. Es invisible en el sentido de que solo Dios ve las almas sinceras que aún no se han unido al pueblo de Dios. Esta iglesia no es un movimiento organizado, es una iglesia invisible, Dios la ve y la cuida donde está. Aún que sean ovejas que no son de ese redil, que Jesús dijo, Juan 16, debo traer para que sean de un rebaño y un pastor. Son ovejas de otro redil, que el Señor va a traer cuando Él quiera y lo entienda mejor, y habrá un rebaño y un pastor. Vamos a ver un gráfico que nos hace ver cómo es la transición de la iglesia visible con la invisible, cómo es el proceso de unión de unas con otras, ¿no es cierto? La iglesia visible es trigo, ¿no es cierto?
la iglesia invisible, ¿no es cierto?, de gente sincera. La iglesia visible tiene parte de trigo, parte de cizaña. Cuando el Señor une a la iglesia visible con la invisible, y creemos que la iglesia invisible es mucho mayor a la iglesia visible, hay muchas más personas que todavía no forman parte de nuestra iglesia, que son del Israel de Dios, que no han doblado rodillas delante de Baal, como dijo el Señor a Elías. Dios la va a unir, ¿no es cierto?, el trigo de una con el trigo de la otra. Y finalmente entonces serán todos parte de una misma iglesia, triunfante, ¿sí? Cuando se una la iglesia visible con la invisible, será la iglesia triunfante que Cristo entonces vendrá a buscar. Pero la iglesia tiene que saber escuchar. Y cuando digo iglesia, digo pastores, digo dirigentes de la iglesia, digo congresos de la iglesia, tienen que saber escuchar. La opción obvia y deseada sería desarrollar una iglesia que utilizara la iniciativa, la responsabilidad, la diversidad de las congregaciones al máximo, mientras que al mismo tiempo captar las ventajas de una estructura que acumula experiencia, que enfoca mundialmente y que distribuye las prioridades en todo el campo mundial. Parece muy importante que los líderes adventistas escuchen esas variadas opiniones que son responsables dentro de la iglesia, para que pueda haber siempre receptividad a las buenas ideas, porque las buenas ideas pueden venir de unos o de otros. Ahora, cuando un ministerio de apoyo fiel se enrola en la misión de Dios de alcanzar a los perdidos con un alcance externo, esa misión que Jesús dejó, ahí es un ministerio de apoyo fiel. Cuando la organización reconoce que hay ministerios fieles que desarrollan su tarea como ministerios de sostén propio, que ganan almas, que fortalece la obra de la iglesia en buena hora, que pueda pasar así, ¿no es cierto? Que pueda ser así, que haya muchos ministerios de apoyo. Puede ser útil evaluar entonces cuándo un ministerio es disidente y cuándo no, con las siguientes preguntas. ¿Gana personas para Cristo este ministerio? ¿Produce adventistas más leales? Puede ser quizá interesante preguntarse cuál es su espíritu. ¿Es compasivo, es leal, es redentivo? ¿Coopera con el liderazgo de la iglesia? Hombres que tienen muchas cargas, muchas responsabilidades sobre sus hombros, cooperan, ayudan, alivian la carga del hermano dirigente que está trabajando con mucha responsabilidad. La Biblia es prioritaria en sus publicaciones. Tienen un registro abierto de integridad financiera, ¿sí? Fortalecen el espíritu de unidad dentro de la iglesia. Bueno, los objetivos y el aporte eclesiológico, misiológico, positivo o negativo de cada movimiento paralelo debe determinar el curso de acción entonces que la iglesia siga respecto de este grupo. De aceptar o de alentar, destruir, de observar, de evaluar o de separar según el caso de cada grupo. Una vez que se hace evidente cada situación, la iglesia, cada nivel de organización de la iglesia debe tomar prontas medidas con resolución, con valor y siempre en defensa de lo más importante que tiene la iglesia, que es la feligresía de la iglesia y la misión. Pero Babilonia, ¿dónde está? Babilonia está afuera. La Odisea es la Odisea, pero no es Babilonia. Que Dios nos bendiga para ser parte de una iglesia fiel que pueda el Señor Jesús pronto venir a buscar y aportar lo mejor de nuestra parte para cuidar la feligresía y la misión de la iglesia. El hombre siempre busca poder, pero lo busca en el lado equivocado. El poder no está en el dinero, porque muchos que se acercan lo hacen por lo que tienes, pero no por lo que eres. Eso no es verdadero poder, eso es interés. El poder no está en dominar la voluntad de los demás, porque los que hoy te obedecen, mañana te abandonarán. El poder no está en lo que hagas, y mucho menos en lo que tienes. El verdadero poder está en ser quien eres. Si estás en Cristo, tendrás poder de ser generoso, poder de ser un buen esposo, un buen padre, poder de perdonar, poder de pedir perdón, poder de reconocer tu error en vez de justificarlo, poder de abrazar a tu enemigo, poder de respetar la libertad de otros, poder de sonreír en medio de conflictos. Si estás en Cristo, serás quien eres y tendrás el poder para cambiar la tierra. Porque si Dios cambia un hombre, Dios cambia la tierra. Y ese hombre eres tú y soy yo. Yo sé que quieres ser un hombre de poder. Por esa razón el Departamento Hispano de la Conferencia Central de California, bajo el liderazgo del pastor Viloria, con el equipo pastoral,
hemos diseñado este evento virtual titulado Sacerdocio en el Tiempo del Fin. Comenzará el 3 de octubre desde las 9:30 de la mañana hasta las 7:30 de la noche. Habrá música especial y 5 poderosos mensajes con hombres de poder, poder en Cristo. Así que te invitamos y nos vemos. Apreciado pastor, doctor, apreciado pastor y doctor, ya pronto. Pastor Edgardo, muchas gracias de verdad por su exposición y por este tema tan importante que nos da ahora en este programa llamado Ecos del Simposio. Muchas gracias de verdad, y he estado atento al mensaje, tratando de mirar todos los detalles para que podamos nosotros comprender sobre este asunto de la disidencia, ¿no? Gracias, no sé si mi esposa quiere decir algo sobre este asunto. Gracias, pastor, de verdad, por todo su tiempo que nos está dando. Muchas gracias, pastor, por esta brillante exposición en favor de nuestra iglesia. Y acabamos con la primera pregunta. Dice, ¿cuál es la principal falla que los disidentes ven hoy en la organización? Bien, yo diría que la crítica fundamental que se hace hoy desde la disidencia, y hay dos tipos de disidencia, ¿no es cierto? De la disidencia de derecha y la disidencia de izquierda. Desde la disidencia de derecha, yo diría que una de las principales críticas es que no sea, que se ha perdido el foco de la predicación apocalíptica del adventismo, que no se está predicando la profecía de una forma tan definida, tan explícita, y que no se señalan los pecados de Roma como realmente estos grupos creen que debieran ser señalados. Quizá estos grupos debieran entender que nosotros como pueblo tenemos un mensaje muy amplio, y que si uno pretende alcanzar con el mensaje a la persona que no lo ha conocido todavía, tiene que explicar primero la A, después la B, después la C y la Z por último. Quizás a veces estos grupos pretenden que se enseñe primero la Z y luego el resto del abecedario, pero corresponde que vayamos desde los rudimentos del Evangelio hasta finalmente las verdades probatorias del mensaje. Desde la disidencia de izquierda, yo diría que las principales objeciones que tiene justamente el cuerpo principal del adventismo, la corriente mayoritaria del adventismo, es justamente esto, que su mensaje debiera tornarse más evangélico y menos distintivo. Así que el adventismo es tironeado de uno u otro lado, hacia lo evangélico por unos, hacia lo apocalíptico por otros. Y justamente esto ocurre, y esto pasa, como planteé en la presentación, por la pérdida o por el debilitamiento hermenéutico del foco del centro del adventismo, es el santuario, lo cual engloba todos los aspectos evangélicos, legislativos y redentivos del mensaje adventista. O sea, interesante, ¿no? O sea, la disidencia dentro de la iglesia mismo puede haber por irnos más fuera de nuestras verdades que tenemos nosotros distintivas, es decir, cuando medio que la iglesia se vuelve evangélica, entonces ahí también está cayendo en disidencia. Sí. También, ¿no es cierto? Porque entendamos que la disidencia siempre implica que el adventismo vaya hacia subrayar un aspecto principal del mensaje y diluye todo el cuerpo del mensaje en detrimento de ese aspecto distintivo del mensaje. Tenemos que tener eso bien en mente, ¿no es cierto? El adventismo no puede resumirse a uno de a un aspecto, tiene que contemplar todo el consejo de Dios, como dijo Pablo en Hechos capítulo 20, ¿no es cierto? Todo el consejo de Dios en el contexto o en el sistema del santuario y el mensaje de nuestros ángeles. Entonces es un desafío, ¿no? Es un desafío
Claro que el otro extremo, como usted lo está diciendo, es el otro que se va solamente y se enfoca solamente en lo profético y también trae la disidencia al final, porque no se olvide la misión. Porque usted dijo en la exposición que estos grupos mayormente se centran en los adventistas, o sea, dentro de la misma iglesia ellos vuelven a querer evangelizar a los propios adventistas cuando el foco debería estar en los que están afuera. Y yo diría, pastor, que la disidencia de derecha se encierra en el adventismo y la disidencia de izquierda se va del adventismo. Entonces tenemos dos grupos, ¿no es cierto? Uno que es demasiado ecuménico y otro que es demasiado isolado. Y de ahí entonces que el equilibrio justo o la tensión justa entre lo distintivo del adventismo y la apertura evangelizadora solamente se puede dar cuando están todos los elementos en su justo equilibrio, porque la teología es fundamentalmente equilibrio. Amén. Muchas gracias, pastor, por su respuesta. Y tenemos otra pregunta, dice, ¿cómo se fortalece la visión hermenéutica? ¿Qué tema y qué importante aclararlo? ¿Qué es la visión hermenéutica? Puedo decir, es la forma como la Iglesia entiende y enseña la Biblia. Cómo la Iglesia entiende, interpreta y enseña la Biblia. Y esto justamente se fortalece cuando la Iglesia lee una cantidad de material que tenga que ver con todos los aspectos del mensaje y con materiales que desafíen a que el lector profundice. Muchas veces pasa que nuestras publicadoras, por razones comerciales, no pueden publicar, y yo ahí entiendo que no pueden publicar materiales que son muy buenos, pero no tienen mucha salida comercial. Pero no obstante eso, es la responsabilidad de cada cristiano sí buscar ese material que está disponible, porque son muchos libros, pueden venir en PDF, otros libros que ya no se publican más, están disponibles en PDF, o uno lo puede conseguir en nuestras bibliotecas adventistas de instituciones, y entonces poder afirmarse uno en la verdad presente. Quizá hoy nuestras casas publicadoras muchas veces editan libros muy buenos de salida comercial que tienen más que ver con la parte devocional, pero la parte devocional es un aspecto de la vida cristiana y el fortalecimiento teológico no siempre tiene que ver con lo devocional. Entonces es la responsabilidad de cada creyente, y por qué no de cada pastor, de su congregación y cada maestro de escuela sabática, poder también dar o poner delante de la iglesia material que tenga que ver con la forma de leer, de interpretar y de compartir todo el mensaje de la Biblia, ¿sí? Todo el mensaje bíblico. Pongo un ejemplo de este tipo de material que la iglesia desarrolló en su momento. Hay un libro que escribió Jaime White, hijo, James Edson White, llamado El Rey que Viene. Ese libro del Rey que Viene es un libro que solo trata de la segunda venida de Cristo. Ustedes vieran, es un libro de unas 300 páginas, ya no se publica más, se vendió mucho para reportajes en Sudamérica y en muchas partes del mundo. Y es interesante la forma como ellos, como los pioneros adventistas, y Jaime no fue un pionero muy destacado, tuvo sus habilidades espirituales, pero él, cuando se reconvirtió, produjo materiales excelentes. Y es un libro que presenta la segunda venida de Cristo con una variedad de información bíblica extraordinaria. No es quizás de los libros que han sido más conocidos, pero es como un ejemplo de muchas joyas que vienen a nosotros en buscar, en releer y por qué no también en compartir. Y así también como un ejemplo para nuevos autores que puedan también buscar ese arte del adventismo, ¿no? Que en la Biblia se compare a sí misma, en la Biblia se explique a sí misma y poner todos los temas bíblicos que fueran en ese enfoque, ¿no? Biblia, espíritu de profecía, la Biblia comparándose con la misma Biblia y también con los comentarios expansivos del espíritu de profecía. Y ahí, pastor, la hermenéutica también, el tratamiento de los libros del espíritu de profecía, es decir, también tiene reglas, porque la mayoría de grupos, como usted ha expuesto ahora, ¿no? Algunos de ellos últimamente están agarrando centralizarse bastante en las citas, en sacar
pensamientos del N. G. White que están fuera de la hermenéutica misma que se puede hacer también a sus escritos. Noten algo, la disidencia de derecha pone la Biblia casi al mismo lugar que el N. G. White. La disidencia de izquierda casi hace desaparecer lo que ha dicho el N. G. White o combate su hermenéutica o la validez de sus enseñanzas o su calidad histórica, etcétera, ¿no es cierto? Así que por un lado tenemos una disidencia que la exalta por demás como si fuera una segunda Biblia y otra que la esconde completamente. Bueno, es muy importante poder entender que tenemos que ir a la Biblia, pero que la Biblia entendida correctamente siempre nos va a hacer aprovechar mucho mejor lo que ya hayamos conocido del don de profecía, ¿no es cierto? Y cuando digo el don de profecía, creo que ningún adventista debiera pasar al descanso sin haber leído los 5 libros fundamentales de la serie del conflicto: Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, Hechos de los el deseo de las gentes, Hechos de los Apóstoles, el gran conflicto. Por lo menos esos 5 libros tenemos que tener un plan de lectura sistemática para poder leer por lo menos esos 5 libros, que es lo fundamental de la mente narrativa adventista, o sea, todo el entendimiento adventista de la historia de la salvación. Interesante. Muchas gracias, pastor. Hay otra pregunta y nos dice: ¿cómo afecta o de qué manera afecta la disidencia a la evangelización? Por favor, amplíe esta pregunta. Bueno, la disidencia afecta a la evangelización, pienso yo, de 2 maneras diferentes. Primero, que distrae recursos que pueden invertirse en la evangelización. La disidencia de derecha intenta evangelizar a los ya evangelizados, se intenta reconvertir a los adventistas, se intenta pescar dentro de la pecera en vez de pescar en el mar, por un lado. La disidencia de izquierda intenta o diluye la evangelización por su tendencia ecuménica a que da más o menos igual que uno sea adventista, o sea bautista, o sea evangélico, mientras acepte a Cristo, o que uno acepte a Cristo guardando el sábado y otro acepte a Cristo guardando el domingo, o no guardando ningún día, es Cristo y ya está, ¿verdad? Entonces esos son los 2 puntos que creo yo que están en tensión en cuanto a la evangelización, ¿no es cierto? Por un lado, la disidencia de derecha no evangeliza hacia afuera, sino pretende evangelizar hacia adentro. Y la otra disidencia, más de izquierda, directamente, ¿no es cierto?, comparte amistosamente la misión de predicar a Cristo, y si Cristo es predicado y es recibido como adventista, como bautista, como emergente, como moderno, como lo que sea, ya está, y es suficiente con eso. Pero, insisto, la evangelización adventista, tal como nosotros la entendemos, la restauración del ser humano, la reproducción del carácter de Cristo en el ser humano, y, como dijo Cristo, santifícalos en tu verdad. Tenemos que estar santificados en la verdad. Lo único que santifica a la persona es la verdad. No hay otra forma de estar santificado que a través de la verdad y la palabra de Dios. Interesante, pastor. Usted hablaba del perfil del disidente, ¿no? Cómo es que trabaja la disidencia en el ser humano, y mayormente se ve que hay una personalidad un poco, que es a veces también la personalidad de aquellos que logran muchas cosas, ¿no? Medios, algunos dicen, este es medio loco, pero loco bueno, dicen, ¿no? Y entonces avanzan, ¿no? Pero usted mencionó que justamente hay un perfil medio extraño de aquellos que en algún momento ven que sus ideas no están siendo refrendadas, y entonces no sé si puede ahondarnos un poco más sobre esta personalidad. Son algunas de las preguntas que están viniendo. Sí, la personalidad del disidente, vimos, ¿no es cierto?, que es una personalidad mayormente individualista, ¿no es cierto? Es el individuo por sobre el cuerpo. Son mis ideas mejores que las del cuerpo. Es lo que yo pienso más importante que el consejo del cuerpo. O sea, es una personalidad individualista en relación con la iglesia, ¿no es cierto?, que hay diferentes talentos muy destacados,
más que otros, talentos más visibles que otros, así es el cuerpo de Cristo, así es como Dios reparte los dones, pero ninguna persona puede pretender ser más que un cuerpo que defina, ¿no es cierto?, o más que la iglesia completa, o Dios no va a revelar una verdad o un nuevo aspecto de la verdad solo a uno y no a nadie más. Y creo que a veces falla la persona disidente en entender que la multitud del consejo está en la sabiduría, y que incluso si una persona tiene una idea que es correcta, a veces pasan muchos años hasta que esa idea logra ser entendida, pero hay que esperar, y muchas veces el disidente no quiere esperar, quiere que todo sea ya, rápido y ahora, porque el fin va a ser pasado mañana, y ojalá que sea así, pero no siempre los tiempos que una persona disidente pretende son los tiempos más lentos que tiene el resto de la gente para entender o para aceptar si es verdad, es una luz nueva, o un aspecto nuevo de la verdad lo que esa persona está proponiendo. Interesante. Pastor, usted ha investigado mucho de estos movimientos y también de las personas involucradas. Sé que el tiempo no da para explicar todo lo que puede usted explicar, pero el común de todos ellos, ¿cómo han acabado? Usted dijo ahí que algunos acaban mayormente rechazando todo y se vuelven al mundo. O sea, ¿cómo es al final, hasta la familia quizás del que rodea al disidente y también a sus seguidores? ¿Usted logró revisar un poco? Sí, parte de la presentación yo lo di brevemente. Es interesante cómo muchas veces el disidente se quema en su propio fuego y pasa de un extremo al otro, porque insisto, en la teología la mejor virtud es el equilibrio, y muchas veces el disidente no sabe de equilibrios. Entonces tenemos un caso como el caso de Jones o Wagner, que fueron en su momento muy bendecidos con el mensaje de la justificación por la fe, y luego acabaron teniendo problemas familiares, ¿no es cierto?, divorcios o crisis familiares. El caso de Conrad, ¿no es cierto?, que fue un dirigente muy destacado, un gran organizador de la iglesia en Europa, pero tenía una segunda familia paralela, que no comenté eso, pero puede darse, ¿no es cierto? Y así, ¿no es cierto?, el caso de Margaret Rowan, que aparentaba mucha piedad y un mensaje profético, y realizó teniendo problemas de carácter económico. Entonces, acá se necesita tiempo, porque el tiempo demuestra si las verdades son sólidas o son solo modas que pasan. Y el tiempo demuestra si la trayectoria de esa persona, los frutos de esa persona han sido dignos de lo que ha enseñado o no, porque Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces acá el tiempo pone las cosas en su lugar, y el tiempo hace que si la obra es de Dios se consolide, y si una obra pareció de un crecimiento muy rápido, pero no se consolida, se pierde, ¿no es cierto?, como se perdió tantos movimientos disidentes desde 1860 y pico hasta la fecha. Muy bien, pastor. De verdad que ese es un punto bastante. Y antes que mi esposa quizás lea otra pregunta, quiero decirle, en cuanto usted también habló un poco allí del asunto de la última generación, que no profundizó, sí. Pero yo no sé si nos puede hablar un poco, porque este es un tema, sobre todo aquí en nuestro medio, en esta conferencia, y seguramente por acá, por Centroamérica, por Sudamérica. No sé si ha llegado esa tendencia de creer que ya ha llegado el momento en que el pueblo tiene que perfeccionarse y la misión está en riesgo, lógicamente, de predicar, porque queremos centralizar, huir ya de las ciudades a estar en algunos lugares más ya entre nosotros los cristianos. Entonces la pregunta es, en cuanto a ¿desde cuándo comienza este asunto de la última generación y cuánto ha impactado a través de los tiempos en la iglesia? Bueno, la teología de la última generación comienza con Andreas en mediados de 1950, es continuada por Herbert Douglas, tiempo después se desarrolló bastante, más con Douglas que con Andreas. Yo estudié mayormente los orígenes de esta trayectoria, pero yo definiría la teología de la última generación como una teología egoísta.
porque tiene que ver con mi preparación, con mi idoneidad para el cielo, con mi propio interés en estar en el cielo. Y creo yo que el adventismo ha nacido teológicamente para compartir un mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ¿sí? El foco del mensaje adventista al final está en la preparación personal, lógicamente, pero en llevar el mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y la teología de la última generación mayormente corre el foco de mirar al mundo y preparar al mundo, mientras uno se prepara junto con el mundo para la venida de Cristo, y pasar solamente a decir cómo estoy yo de cara a la venida de Cristo, cómo estoy yo y solo yo, y lo importante es mi preparación y punto. Ahí creo que hay que ver los frutos o las consecuencias finales de una teología. Con esta línea de pensamiento, ¿dónde se termina? Creo que la prueba de toda teología es eso, ¿hacia dónde dirige? Con esta línea, ¿dónde termino? ¿Termino, no es cierto, fortaleciendo la iglesia o debilitándola? ¿Termino fortaleciendo la misión o debilitándola? ¿Termino hundiendo o dividiendo? Esos son criterios muy importantes a la hora de sopesar las ideas, ¿no? Porque los hombres pasan, descansan, pero las ideas siguen vivitas y coleando. Interesante, ¿no? Muy bien. Vamos a otra pregunta. Hay una pregunta curiosa, pastor, un poquito externa a nuestro contexto. Dice, ¿solo hay disidencia en el adventismo o también en otras iglesias? Bueno, es interesante porque a veces creemos que solamente en el adventismo hay disidencias, pero notemos que en el catolicismo también tenemos disidencias, tenemos diferentes teologías, diferentes internas, lo mismo en el Vaticano, ¿sí? Las disidencias en el evangélico no se nota mucho por el sistema congregacional que tiene el mundo evangélico, pero cuando una iglesia sale de otra por línea de pelea, es una disidencia, pero no se nota porque todas parecen lo mismo, pero por su organización de carácter congregacional y celular, se van separando y no nos damos cuenta, creemos que son todas lo mismo, y a veces no son, ¿no es cierto? Así que si uno dice, ¿dónde hay más disidencia? En el adventismo fuera, comparativamente o proporcionalmente, yo diría que fuera hay más, ¿cierto? Hay más. Pasa que en el adventismo se nota más porque el adventismo es un cuerpo unido, estructuralmente único en todo el mundo, porque compartimos recursos, materiales, experiencias con todo el mundo, y entonces cuando pasa algo ya hace más ruido que cuando pasa afuera. Pero insisto, la disidencia es un fenómeno principalmente humano. En nuestro medio, como es un medio más chico y más estructurado a nivel mundial, genera mayores coletazos. Pero que hay disidencia, la disidencia es tan vieja como el ser humano, y ya, bueno, de hecho el pueblo de Israel tuvo disidencias con Coré, Datán y Abiram. El tema de la disidencia en la Biblia también es un tema largo que no está en esta presentación, pero siempre ha ocurrido así. Sí, bueno, interesante, ¿no? Eso es verdad. Nosotros a veces no estamos percibiendo que el corazón humano es así, siempre descontento, siempre buscando la inconformidad, o sea, no estar conforme con nada, el egoísmo. Entonces, no va a suceder solamente en la iglesia, ¿no?, de Dios, sino también dentro de todos los movimientos, aunque no se perciben de igual manera, porque lo peculiar de esta iglesia, pastor, ¿usted cree que la escuela sabática, el folleto, nos ayuda en esa hermenéutica? Bueno, antes yo le iba a preguntar eso, ¿no? ¿Cuánto peso tiene? Yo sé que hay libros que no son de mucha difusión, aunque últimamente estoy mirando que la iglesia está imprimiendo esos libros, ¿no?, de teología fuerte, y los hermanos, cualquier hermano de iglesia puede adquirir esos libros y puede tomar y investigar, solo que a veces el adventista no quiere. Pero esa escuela sabática, pastor, funciona, ha llegado a ser el asunto que ha unido a través de los años a la iglesia. Bueno, yo plantearía qué sería de nuestra iglesia sin escuela sabática. Creo que hasta aquí hemos llegado por la escuela sabática.
tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos tensiones teológicas y tensiones eclesiológicas y a nivel mundial, entre divisiones, hay tensiones, pero ¿qué sería de nosotros sin escuela sabática? Creo que aún estamos unidos mayormente, ¿no es cierto? Sí, estamos más unidos que otras iglesias por escuelas sabáticas, y la escuela sabática necesita ser fortalecida en todos lados. ¿Cuántos asistentes hay en la escuela sabática y en el sermón? Creo que en todas las iglesias del mundo pasa que el sermón hay más que en la escuela sabática. Eso nos hace ver justamente que se necesita mayor fortalecimiento, pero todo lo que se invierte ahí es un problema que se evita en el futuro. Así que es buena hora que las escuelas sabáticas cada vez tengan mayor fortaleza y se les dé mayor importancia, porque eso es curarse en salud, sin duda alguna. Muy bien, pastor, yo creo que ya es tarde para allá, vamos a terminar. Muchas gracias. La escuela sabática, sin duda, usted ha dicho, la iglesia no existiría si no estaría la escuela sabática, que es la que en todos los medios de las discusiones que hay, a través de las discusiones, ha ido poniendo la pauta y ha ido marcando, y a los que se vuelven estudiosos de la escuela sabática son sólidos en la iglesia. Yo creo que ahí está la diferencia de muchos que no van a aguantar pandemias, no van a aguantar nada, porque no tienen la, vamos a decir así, esa costumbre sana de estudiar la escuela sabática como debe ser. Y como usted dijo, ¿no? En la escuela sabática tenemos poco hermandad a veces, ¿no? Mayormente sí, le dan mayor importancia al sermón, ¿no? ¿Y por qué? Porque algunos no estudian el folleto. Pastor, sus últimas palabras, muchas gracias, últimas recomendaciones y su despedida también. Bueno, solo agradecerle muchísimo por esta posibilidad de compartir con ustedes este seminario que nunca había dado, ese estreno absoluto, por un libro que publiqué, que fue de interés. Entonces, gracias por haberme invitado. Este es un seminario para México ahora con ustedes, cosas que trajo la cuarentena, conocernos más, unirnos más. Así que espero en el momento, si me invitan a acompañarles allí, en alguna iglesia de la conferencia, compartir más con los hermanos cuando todo se pueda normalizar, será para mí un gran gusto. Y también animarles a seguir estudiando, seguir fortaleciendo en la iglesia, porque realmente estamos ahora más cerca que lo que creímos. Creemos que tenemos que preparar y fortalecernos más, seguir predicando, pero también fortalecernos para aguantar lo que se venga de aquel más. Muchas gracias, pastor. Saludos a la familia. ¿Tiene una familia, la esposita? Sí. Esposa Victoria y dos hijos, ¿no es cierto? Los varones de 15 y 12 años, así que también estoy contento porque me hicieron silencio en todo este rato que estuve con ustedes, así que bueno, un agradecimiento para Franquito y Santi, que se aportaron 10 puntos para que podamos dar el tema con tranquilidad y para los amigos y hermanos de California. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, pastor. Dios lo bendiga en su ministerio. Adelante, y que esa tesis pronto sea ya sustentada, que ya está terminada. Dios lo bendiga y pronto tengamos un doctor con la humildad de siempre para servir a la iglesia, para hablar a la iglesia con mayor profundidad. Dios lo bendiga mucho. Oramos por usted, pastor. Gracias.